Gracias, hermano Darío. Estamos ya insertos, hermano, ya en esta preciosa historia, ¿cierto?, del protestantismo, donde ya vemos que hemos avanzado en ciertas cosas. No podemos nosotros, me pasa que cada vez que cuando queremos avanzar en la historia, en algún concepto o en alguna denominación, ¿correcto? Siempre hay algo que detrás se queda y me impide tal vez como comenzar en este caso, alguna denominación sin antes hablar tal vez algo de las cosas previas que sucedieron, porque todo esto tiene que ver con historia. Todo esto tiene que ver en este caso con un contexto histórico, todo tiene que ver en este caso tiene relación con algún dato, con algún hecho importante que ocurrió. ¿Correcto? Entonces no podemos nosotros hablar de protestantismo, hermanos, y vámonos de lleno en este caso en la presentación, sin hablar de los luteranos o el luteranismo. Porque tenemos que reconocer que sin ellos, o sin en este caso el primer paso que dio Lutero, y en este caso Philipp Melanchthon, no seríamos protestantes, sería muy distinto la historia sin la influencia luterana en la historia de la iglesia, ¿cierto? Bueno, como dice en este caso el título, luteranismo y la importancia en el protestantismo, es crucial, ¿cierto? Esto partió y el luteranismo se adopta, al igual que nosotros como reformados, nos situamos en la 95 tesis, ¿cierto? Pero el luteranismo también se sitúa y es parte de su propia historia porque su fundador, a pesar de que él no fundó nada, pero su fundador fue justamente Martín Lutero. Martín Lutero en este caso era el protagonista en este caso de esta denominación llamada luteranismo. Y posterior a la 95 tesis, la dieta de Worms y la quema de la bula papal, los reformadores fueron víctimas de sátiras y fueron nombrados peyorativamente como luteranos, ¿correcto? No es un nombre que ellos quisieran inventar. De hecho, ellos lo único que querían que se pudiese identificar ellos como evangélicos, como nosotros nos llamamos hoy en día en nuestro país, ¿cierto? Pero en estricto rigor ellos fueron simplemente burlados con ese nombre como luteranos. En 1517, cuando se cuestionó las prácticas eclesiásticas en torno a la indulgencia con la 95 tesis, en este caso Martín Lutero, no tenía la intención de separarse de la iglesia de Roma. Y eso es algo que tal vez impacta, hermanos, porque no fue en ningún momento la necesidad de separarse o hacer una dominación. Martín Lutero jamás se levantó en la mañana luego de Wittenberg. Nunca dijo, hoy día voy a empezar a crear el luteranismo, hoy día voy a crear el movimiento evangélico. Jamás fue así. Sino que él siempre, hasta el último aliento de su vida, dijo, algún día el Papa va a recapacitar. Y nunca recapacitó, hermano. Entonces él se fue y murió, ¿cierto? Con ese deseo, ¿cierto? Nunca tuvo esa intención de separarse de la iglesia romana, ¿cierto? Suponiendo en su llamado en una reforma sería de alguna forma escuchado. Él lo único que quería ser escuchado y que el Papa recapacitara, ¿cierto? En cambio, se produjo una feroz controversia y Lutero y sus seguidores fueron excomulgados, lo que los enfrentó con la alternativa de ceder o encontrar nuevas formas de vivir de su fe. Tenemos que entender de que ellos eran teólogos, sacerdotes. Entonces, ¿qué otra cosa hacían también aparte de eso, hermano? No había nada más. Ellos tenían que también sustentarse. Entonces, ellos iniciaron volver en este caso a la posición bíblica de lo que era un sacerdote, lo que es un pastor. ¿Se dan cuenta? Ellos iniciaron en este caso, y el luteranismo es parte también de su historia. Vemos también de que dentro de toda esta controversia hay ciertos hechos importantes de que hicieron impulsar y que fue también partícipe el luteranismo, que es el edicto de la dieta de Spira en 1526. Hay dos conceptos, o hay dos dietas, ¿cierto? Se hablan de dieta cuando son sucesos que, como una especie de semiconcilio, ¿cierto? Donde el gobierno cita, en este caso, a estos hombres, a estos teólogos, ¿cierto? Y que les pregunta y que defiendan su posición, ¿cierto? ¿Cuál era su posición respecto al gobierno, respecto a Roma, ¿cierto? Y ellos defendían su posición. Y estos edictos siempre lo hacían, en este caso, el gobierno siempre motivado por Roma. En este caso, en 1526, fue
yo le puse como un punto ahí, ¿cierto?, dentro de los apuntes, que dice que fue prácticamente un balazo en los pies. Porque sí, porque Roma quiso, en este caso, no sé qué estaba pensando en realidad o qué estaba pasando por su cabeza desde que quiso hacer un edicto, ¿cierto? Y ese edicto es que según sea la religión del rey, así sea la religión del reino. Eso en latín, disculpen en este caso, cómo lo voy a decir, pero no soy experto en latín, pero se lee de la siguiente manera: Quius regio eius religio. Entonces, si el rey era protestante, el reino iba a ser protestante. Si el rey iba a ser católico, el reino va a ser católico, ¿correcto? Y eso fue en este caso, lo hizo como más que nada para verse beneficiado por esa táctica, tal vez política. Pero en realidad se le fue de las manos, ¿cierto? El romanismo se dio cuenta, ¿cierto?, de que estaba en una tremenda equivocación, ya que el luteranismo se expandió porque los reinos empezaron a ser explícitamente luteranos. Le daba, en este caso, la venia. El catolicismo le decía que el luteranismo era legal. Entonces los reinos, obviamente que querían, algunos de ellos, o la gran mayoría, querían ellos salirse, no estar nunca más, ¿cierto?, adjuntados o suscritos, ¿cierto?, a Roma. Querían ellos abrazar en este caso el luteranismo como, en este caso, la religión oficial del reino, ¿correcto? Y eso se dio cuenta después, posteriormente, la Iglesia Católica, de que fue realmente una equivocación esa dieta, por lo que convocó la segunda dieta llamada también Spira, pero de 1529, donde solamente respondieron los que eran fieles a Roma, que fueron ciertos príncipes, ¿cierto?, dentro de ellos Carlos V. Y estos príncipes, ¿cierto?, solicitaron a los luteranos una defensa, que obviamente esto todo en la cordialidad y la formalidad, ¿cierto?, solicitando en este caso una exposición de sus defensas bajo lo que ellos veían en las doctrinas bíblicas, la teología, ¿cierto?, ¿qué creían los luteranos? Y esto fue en 1530, donde fueron citados para poder ellos defender su posición. ¿Qué sucedió? Sale al encuentro este hombre llamado Philip Melanchthon, y no que era Melanchthon porque tal vez era griego, no, porque en realidad él era como, se tradujo él mismo el nombre y empezó a tener utilizar ese nombre como Melanchthon, pero en realidad es Charder Serd, algo así se podría pronunciar, pero adoptó en este caso el apellido en griego, como Melanchthon, que significa hijo de la melancolía. ¿Correcto? Philip Melanchthon, importantísimo hombre, ¿cierto?, en todo este desarrollo. Philip nació en 1497 y murió en 1560. Fue un destacado, en este caso, teólogo alemán que durante la Reforma Protestante del siglo XVI tomó renombre. Fue colega, amigo personal también de Martín Lutero. Y adoptó en este caso este apellido y fue primordial en el movimiento reformador. La educación en la carrera académica, Melanchthon era un pródigo académico. Desde joven estudió en la Universidad de Heidelberg y en la Universidad de Tubinga. Desarrolló habilidades, ¿cierto?, excepcionales en lenguas clásicas y humanidades, convirtiéndose en un erudito del griego y también del latín. La contribución que tuvo en este caso en la Reforma Protestante desempeñó un papel crucial en la Reforma al lado de Martín Lutero. Fue uno de los principales colaboradores de Lutero y contribuyó significativamente en la formulación de los principios teológicos de la Reforma Protestante. Es conocido por redactar la Confesión de Augsburgo, y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, qué es la Confesión de Augsburgo. Un documento fundamental que delineaba las creencias protestantes y que influyó en el desarrollo de la fe luterana. Como profesor de la Universidad de Wittenberg, Melanchthon desempeñó un papel crucial en la organización del sistema educativo, abogando por reformas en la enseñanza y promoviendo la educación humanista. Su obra, Loci Comunes, Lugares Comunes, es una obra teológica clave que representa de manera sistemática las doctrinas protestantes.
Aunque compartían muchos puntos de vista, Melanchthon y Lutero también tenían diferencias teológicas en algunos aspectos, especialmente la doctrina de la Cena del Señor. Pero predominaba siempre la opinión en este caso de Lutero. Melanchthon siempre lo apoyaba finalmente. Melanchthon intentó en varias ocasiones, ¿cierto?, buscar compromisos y reconciliaciones dentro del movimiento reformado. Como siempre he dicho, el movimiento protestante, el movimiento reformado, tenía opiniones respecto a ciertas doctrinas. Y siempre había algunos que eran bien tajantes en sus opiniones, pero también había algunos más conciliadores, como en este caso Melanchthon. El legado, ¿cierto? El legado es recordado como un erudito destacado y defensor de la educación y la teología fundamental para la Reforma. Su enfoque equilibrado y académico influyó en la teología luterana y en la educación durante siglos. Y podemos destacar en este caso su obra con la siguiente presentación que vamos a ver, que es la Confesión de Augsburgo. ¿Correcto? Esto se situó, ¿cierto? Y se creó a causa de esta dieta, ¿cierto?, de que fueron convocados los luteranos, y en 1530 se exhibió a los luteranos que representaron su confesión de fe ante el emperador de Habsburgo de Alemania. Philipp Melanchthon escribió la confesión de Habsburgo y fue leída ante la corte imperial el 30 de junio de 1530. Tal vez vamos a ver qué es lo que dice esta confesión, tal vez un resumen un poquito para poder entender qué más o qué dice, ¿cierto?, esta confesión, o por qué nos debe interesar esta confesión. La confesión de fe o la confesión de Habsburgo es un documento histórico clave en el contexto de los luteranos. Como introducción y fe cristiana, la confesión comienza con una declaración de fe cristiana y la afirmación de que la doctrina luterana es en realidad una expresión genuina de la fe cristiana. O sea, aquí empezamos con la defensa de que lo que creen los luteranos es lo que en realidad decía y defendía la propia Escritura. Entonces, esa era una de las... Esto es un resumen en realidad, porque varios puntos en este caso, creo que son 28 puntos de la confesión de Habsburgo, donde los luteranos en este caso mostraban la doctrina y la suposición teológica. Dios y la Trinidad. Se enfatiza la creencia en el único Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? En línea con la doctrina cristiana tradicional ortodoxa, ¿cierto?, de la iglesia primitiva. También el concepto de pecado y justificación por la fe. La confesión destaca una visión, en este caso luterana, de la depravación humana y la justificación por la fe en Jesucristo como la única manera de obtener la salvación. También el concepto de iglesia y sacramento. Se aborda la cuestión de la iglesia como la asamblea de creyentes. Se discuten sacramentos destacando la importancia de la cena del Señor y bautismo. Dos sacramentos, pero totalmente distintos tal vez como lo vemos nosotros hoy en día. Ellos veían la cena del Señor como la consubstanciación. Ellos veían el bautismo de infantes, ¿cierto?, con la aspersión. Y también veían en este caso la posición o el gobierno de la iglesia, que es totalmente distinto como nosotros lo vemos como una posición bautista. Ellos lo ven de forma piramidal, ¿correcto? En este caso como un obispo, un sacerdote en medio, ¿cierto?, como de forma de gobierno. Y este gobernante, ¿cierto?, en este caso de esta congregación también se adjunta a una especie de asamblea más grande, que también es parte, en este caso, otros pastores o sacerdotes más de la iglesia luterana, ¿cierto? A grandes rasgos, porque es más complejo un poco el gobierno y cómo toma la determinación. Pero todo esto lleva a una cabeza o lleva a un grupo de cabezas. Y así ellos deciden la doctrina y después eso se propaga a todas las demás iglesias. No son independientes como nosotros, sino que se adjuntan a una asamblea o a un consistorio, se podría decir. ¿Correcto? Pero en ciertos temas la iglesia y en los sacramentos son importantísimos para la iglesia luterana. El oficio eclesiástico, la autoridad civil. La confesión defiende la autoridad del oficio eclesiástico y reconoce la autoridad civil siempre y cuando esta última no interfiera en la enseñanza y práctica de la fe cristiana. Lutero siempre enseñó, y eso fue una heredad en el movimiento luterano, de que si mientras
el gobierno no interfiere en el evangelio, le tenemos que hacer caso. Si es que interfiere en la propagación del evangelio o está en contra directamente del evangelio, entonces pues, está justificada la sublevación. Y yo creo que podríamos estar de acuerdo, ¿cierto? Ojalá que va a llegar un punto que vamos a tener que hacer eso, pero en realidad esperemos que no suceda, ¿correcto? Bueno, la libertad religiosa hace un llamado a la libertad religiosa, se critica la persecución religiosa, abogando por la cohesión pacífica de las diversas expresiones de la fe cristiana. Si bien esto es un punto que el luteranismo abrazó, pero vemos que también hubieron hechos que tienen que ver totalmente con la posición del Estado de la Iglesia, porque los países o los reinos, ¿cierto?, que tomaron como confesión o tomaron, en este caso, el luteranismo, el luteranismo pasó a ser la religión oficial. Entonces también hubo persecución. Que eso después, en este caso, lo tenemos que ver más adelante. En resumen, la confesión de fe de Habsburgo fue representada como un intento de establecer la unidad religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque no logró su objetivo en su momento, tuvo un impacto duradero y se convirtió en uno de los documentos fundamentales del luteranismo. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, en este caso con estos documentos, ¿correcto? Pero vemos que efectivamente fue muy, pero muy importante y lo tomamos como una confesión de fe histórica. Lo dejamos o lo relacionamos como una confesión de fe histórica. Después de la muerte de Lutero, varias controversias surgieron respecto a la organización y a algunos puntos de la doctrina de la Iglesia luterana. Lutero era el principal artífice, ¿cierto?, de este movimiento y por su muerte hubieron harta controversia. Las diferencias fueron resueltas a través de un documento publicado en 1580. Nos estamos adelantando muchísimo en el tiempo, pero porque tenemos que hablar respecto a lo que sucedió con el luteranismo. Bueno, y estas diferencias, ¿cierto?, fueron resueltas en el libro titulado Libro de la Concordia. La Confesión de Habsburgo no es solamente el documento oficial, por así decirlo, del luteranismo, sino que se compone de varias más. ¿Como cuáles? El credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, el pequeño y el gran catecismo de Martín Lutero, que también hizo un catecismo mayor y menor, la confesión misma, ¿cierto?, de fe de Habsburgo, la apología de la confesión de fe de Habsburgo, los artículos de Esmalcalda, el tratado sobre el poder y la primacía del Papa y la fórmula de la concordia. Todos estos documentos, si bien no los vamos a ver uno por uno, pero todos estos documentos son lo que definen al luteranismo. Ellos abrazan todo esto como su profesión y confesión de fe. Hay algunos que tal vez nosotros lo adjuntamos, como por ejemplo el credo niceno, el credo de los apóstoles, pero no lo tenemos como documento, sino que nuestra confesión expresa también el punto de vista de la Trinidad, la posición, en este caso, como Cristo el mediador, ¿correcto? Entonces hay varias cosas que nosotros también abrazamos en este tema de los concilios, como él creó Atanasio también. Los concilios, los 7 concilios, creemos que son importantes y son parte, en este caso, de la fe cristiana y la unidad de la fe cristiana. El que no cree en la Trinidad no se puede considerar, en este caso, como cristiano, ¿correcto? O dentro del movimiento como nosotros lo vemos en el protestantismo. No podía ser considerado. Bueno, importante también. Vimos una pincelada, ¿cierto? ¿Qué creen los luteranos? Los luteranos ven la Biblia, que es la única fuente de autoridad para la Iglesia. Correcto, ¿cierto? Vemos que esa posición podemos estar de acuerdo. La predestinación, la Biblia negaba la participación humana en el proceso de salvación. Y eso también podemos encontrar que efectivamente también estamos de acuerdo. Las confesiones luteranas reconocen 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, ya que los sacramentos son actos institutivos por Cristo y la Iglesia debe practicarlos. Si bien no estamos de acuerdo en la forma y el concepto teológico que ellos tienen, pero sí estamos de acuerdo que son un sacramento y la Iglesia tiene que practicarlo, tiene que obedecerlo. ¿Correcto? En ese punto, respecto a estos sacramentos, tenemos, tal vez, podemos encontrar la razón, ¿cierto?
El ministerio entonces se entiende como la predicación y la administración de los sacramentos, que también eso lo vemos que es correcto, o estamos de acuerdo con ello. La teología luterana enfatiza la obediencia del gobierno como un deber cristiano, a menos que el gobierno o el Estado prohíba el evangelio. Lo acabamos también de mencionar, que es algo de que también podemos también adjuntarnos. La organización del luteranismo, las congregaciones locales son parte de una organización regional o nacional llamada sínodo, ¿cierto? O asamblea, también se podría decir. Los sínodos unen el trabajo de las congregaciones dentro de las áreas, sirven de apoyo regional y guían la búsqueda de los candidatos pastorales y otros funcionarios. El luteranismo también ha hecho una contribución importante en la himnología, que eso también tenemos que reconocer. Por eso le digo que es súper importante la posición y la huella que dejó el luteranismo en los primeros pasos del protestantismo. Muchos de los himnos luteranos reconocidos provienen del siglo XVI y XVII, como por ejemplo el más reconocido de todos, Castillo Fuerte, es nuestro Dios, que de hecho está en nuestro himnario. Lo tenemos, no sé qué número es, no me acuerdo cuál es. El número 7. Para que lo pueda ver en el himnario. Es parte de nuestros himnos y lo vemos como necesarios. ¿Correcto? Tal vez una mención de todo esto y algo que tal vez, que esto tal vez en el tiempo se fue ajustando. Se recuerdan de Zwinglio y de Lutero, ¿no? Zwinglio abogaban respecto a la Cena del Señor y tuvieron una discrepancia, una diferencia respecto a estos temas, pero no solamente uno de ellos. Y dentro del luteranismo también vemos esta posición que Lutero tomó, porque la posición de Lutero fue más normativo que regulativo en la interpretación bíblica. Cuando hablamos de la interpretación normativa, es que si es que la Biblia no lo condena o no lo prohíbe, lo puedo hacer. Mientras la posición zwingliana, ¿cierto? Fue, y también Calvina, o de Juan Calvino, ¿correcto? La posición en este caso es regulativa, si es que no es necesariamente de que si es que la Biblia no lo prohíbe, no necesariamente hay que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la posición de Lutero en esa parte no llegó todavía tal vez a sistematizarlo. Juan Calvino lo hizo posteriormente, pero él veía muy normativamente ciertas cosas, ¿cierto? En la interpretación bíblica. Si bien podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero hay otras cosas que tal vez no lo estamos. Pero eso no quiere decir que no sean importantes. La paz de Habsburgo, 1555. Vamos a ver de qué se trata. Vimos, la paz de Habsburgo fue un acuerdo histórico que puso fin a la tensión religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿correcto? Durante la época de la Reforma Protestante. Se firma el 25 de septiembre de 1555 durante el reinado de Carlos V. Aquí hay un resumen, en este caso, de que, como vemos en pantalla, de lo que se vio. En este caso, son unos 5 puntos. El principio de cuius regio eius religio. Este principio establecía que la religión del príncipe gobernante o el rey determinaría la religión de su territorio. En otras palabras, los príncipes tenían la libertad de elegir entre el catolicismo y el luteranismo como religión oficial en sus estados. Reconocimiento al luteranismo. La paz reconoció oficialmente la existencia legal del luteranismo del Sacro Imperio. Antes de la paz de Habsburgo, la Reforma Protestante había llevado a tensiones y conflictos entre católicos y protestantes. Exclusión de otras denominaciones protestantes. Aunque la paz permitía la coexistencia de católicos y luteranos, ya que hay mucha tensión, no reconocía otras denominaciones protestantes. Y ahí es cuando tenemos un problema aquí, pues, hermano. Porque los calvinistas estaban fuera de este mapa. Recordemos que Zwinglio tuvo una línea de continuidad. Y ya en este tiempo Juan Calvino ya estaba vivo y estaba ya haciendo la teología, en este caso sistemática, de la institución de la religión cristiana. Ya había en este caso calvinistas en este mapa. Pero estos calvinistas no estaban reconocidos en el mapa. ¿Se dan cuenta? Tenemos a un lado a los luteranos, que son parte de la Reforma Protestante, pero había otra línea que se llamaba los calvinistas. Y ese también es parte de la Reforma, pero está fuera de estos acuerdos. Entonces se dan cuenta que la libertad no era mucha libertad. Entonces aquí los calvinistas tuvieron también un problema. Esto limitó la libertad religiosa y la tolerancia en el imperio,
O eran católicos o eran luteranos. Entonces, tuvimos inconveniente también en esa parte. Neutralidad en el emperador. El emperador Carlos V se comprometió a mantener neutral en cuestiones religiosas y no intentar imponer la fe católica en los territorios protestantes. Las disposiciones temporales, la Paz de Augsburgo se estableció como una solución temporal, si bien proporcionó un periodo relativo de estabilidad religiosa, las tensiones religiosas resurgieron más adelante y llevaron a un periodo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que verlo en el siglo XVII, que se llamó la Guerra de los 30 años. Que eso también tenemos que revisarlo porque eso fue un conflicto. También tenemos que estar informados respecto a un conflicto bélico. Estamos hablando de una guerra entre católicos y protestantes. ¿Se dan cuenta? Bueno, en resumen, la Paz de Augsburgo fue en este caso un intento de poner fin a las luchas religiosas del Sacro Imperio Romano Germánico al reconocer la coexistencia entre católicos y luteranos, pero resultó ser una solución solamente temporal y las tensiones religiosas continuaron finalmente en Europa en el siglo, en este caso, venideros. Y aquí es donde nos posicionamos, hermano, y es más o menos el mapa. Ojalá que lo puedan ver, hermano. Igual esto está siendo transmitido, correcto, o sea, está grabado. Y lo podrían ver en sus casas. Pero es así como está el mapa hoy en día. O sea, hoy en día entre el 1524 y el 1627. Aquí estamos viendo una línea, pero en medio de esta línea, en el desarrollo de esta línea luterana, ¿cierto?, hubieron bastantes otras líneas que también surgieron, como por ejemplo los calvinistas que estaban en color verde, también llamados los hugones, ¿correcto? Ellos también se llamaban de esa manera, y entonces vemos que en el mapa, sobre todo en el sur de Francia, había en este caso plazas o lugares donde ellos estaban establecidos. Se dan cuenta, en el color verde al sur de Francia y en el centro también de Francia por el lado de la costa también. Vemos que el lado que el protestantismo en general estaba ramificado, ¿cierto? Habían conflictos, ¿cierto?, donde el catolicismo también se apoderaba de ciertos territorios protestantes y otros protestantes también que recuperaban esos territorios, ¿correcto? Y también estaba sucediendo algo también en Inglaterra. También Inglaterra se declaró en este caso protestante. Y eso también lo vamos a ver tal vez un poco más adelante porque la historia del anglicanismo es una historia que empieza y que se propaga otro árbol más dentro de la misma rama del anglicanismo, ¿correcto? Pero así ven, ¿se dan cuenta? Habían sedes jesuitas también, si se dan cuenta, que era gran parte de la mayoría del mapa, y el catolicismo todavía seguía siendo un territorio que dominaba. Y el protestantismo así empezó. Pero aquí te das cuenta de que es bien difícil el panorama de que se estaba gestando todo este movimiento reformador. De hecho, era todo lo contrario. Tal vez los indicadores y las estadísticas decían de que iba a desaparecer. Pero en realidad vemos que gracias a Dios y su soberanía no lo fue. Hubieron aciertos, hubieron desaciertos, pero podemos ver que el luteranismo fue muy, pero muy importante en el desarrollo del protestantismo y se estableció y se sistematizó durante bastantes siglos. Ahora tenemos que reconocer, ¿cierto? Y esto tal vez es lo que me cuesta a mí un poco hablar, tal vez de ciertas cosas que tenemos que actualizarnos. Hablar hoy en día del luteranismo, le mandamos un saludo, ¿cierto? Hoy en día el luteranismo no podemos decir de que es el mismo de antes, ¿correcto? El luteranismo el día de hoy está muy degradado y tal vez está muy separado lo que fue tal vez todas estas confesiones de fe y todo lo que tal vez Lutero en un principio defendió. Podemos tener tal vez la diferencia, pero siempre el luteranismo va a ser como, de hecho, después de este caso yo diría que